Numenosis es una palabra compuesta. Numen significa inspiración y el sufijo osis hace alusión a enfermedades. Entonces yo jugué con el significado de la enfermedad de la inspiración. Aproveché que esa palabra no existe y ahora si lo ponen en YouTube aparece mi cara. 7 años intentando, teniendo respuestas negativas. ¿Cómo era lidiar con ese proceso? 7 años. 7 años, es que, wow, 7 años es demasiado tiempo. Había mucha duda, era como de que, ok, ¿realmente yo soy tan bueno como dicen o solamente soy bueno a nivel local? O sea, quizá a nivel internacional no soy tan bueno. Los miembros del linaje eran como, me maltrataban para yo sacar mi mejor versión. O sea, era básicamente un entrenamiento mental militar. Era como de que, ok. ¿Quiénes son los miembros del linaje? John, R16, Dilema, Donis, Moisés, Green, y Raiden y Pope Benz. Todo lo pueden encontrar en YouTube y tienen carreras en el freestyle. Fue muy mágico porque yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces, hasta el momento en que me veo meneando la cadera y digo, por aquí, O sea, reggaetón, baile, ya, o sea, show. Y ahí le hago el numeneo y es como de que se cae el venue. Yo me siento sumamente feliz de poder entrevistar a una representación del freestyle dominicano, una persona sumamente capaz, dedicada y que ha dejado en alto el nombre del país. Estamos aquí con Numenosis. Hola, bienvenido. Hola. Muchas gracias y el placer es mío. Cuéntame cómo te sientes de estar aquí el día de hoy, luego de la Red Bull. Me siento bien. No me lo creo todavía no aterrizo. Es muy difícil canalizar todo, pero bien. A mí me gustaría que tú te presentes un poquito al público. Mi nombre es Abdul Yalo Encarnación, tengo 22 años de edad y en mi tiempo libre practico el freestyle de manera semiprofesional, ya casi en el profesionalismo, pero bien, muchísima hambre de representar y seguir representando a la juventud y al pueblo dominicano. Actualmente muchas personas te conocen como Numenosis, pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito sobre quién es Abdul, de dónde viene Abdul. Abdul es un joven dominicano normal y corriente, pudiera decir. Una infancia normal en un barrio, una educación normal en un colegio. Y bien, si bien hubieron varios desafíos por quizás ascendencia o comparaciones étnicas, pero no me puedo quejar de cómo me recibió el país y cómo me he seguido forjando realmente. Previo al free, ¿cómo eran los días de Abdul antes de llegar a ese mundo de rap? Era muy monótono quizás porque practicaba deporte y volví a mi casa y ya eran como que muy monótonos, muy me levanto a esta hora, me duermo a esta hora, hago tarea a esta hora. Y luego ya después de que empezó el freestyle a consumir parte de mi vida fue como de que, ok, ahora los fines de semana los tengo comprometidos para esto. Y no solo los fines de semana, sino día de semana con mi régimen de entrenamiento y mi rutina de preparación. Entonces fue un poquito chocante al principio y vertiginoso, pero luego uno se va adaptando. Tú dices que el free empezó a consumir tu vida, pero ¿cómo tú llegas al free? ¿Quién te introduce a ese mundo? ¿Cómo fueron esos primeros días en ese ámbito? Yo veo las batallas por YouTube en el 2018, en diciembre, una internacional de Red Bull, y la veo de casualidad casi. Porque entré a YouTube y que estaba en recomendado y lo vi. Y tenía una vocecita que me decía como de que tú tienes que estar ahí o tú vas a estar ahí un día. Y empecé ahí a tratar de aprender, improvisaba en la escuela y veía muchos videos. Escuchaba mucho mi rapero favorito y ahí empecé a dar como los primeros pasitos de manco, pero los primeros pasitos. ¿Quién era tu rapero favorito? Lo sigue siendo Cancerbero y bueno, lo llevo en el corazón como cargo la bandera ahora mismo. ¿Y cómo tú llegas a las actividades que se hacen en las plazas? Sí veía mucho los flyers cuando los subían y quería ir siempre, pero no me daban el permiso. Entonces, llego el primer día, el 26 de enero del 2020, y de ahí no
no pude parar. Pero sí fue vía redes sociales y vía algunos del barrio que también iban, competían y decían país. Tu nombre artístico es Numenosis, pero explícanos un poquito qué significa Numenosis. Numenosis es una palabra compuesta. Numen significa inspiración y el sufijo osis hace alusión a enfermedades. Entonces yo jugué con el significado de la enfermedad de la inspiración. Aproveché que esa palabra no existe y ahora si lo pone en YouTube aparece mi cara. Entonces fue una estrategia, básicamente. Pero ese proceso de decidir el nombre fue fácil. ¿Tú tuviste otros nombres antes de llegar a Numenosis? Cuéntanos un poquito sobre eso. Yo tuve varios nombres. Primero empírico. Y aparecía a todo el mundo. Yo te llegué a conocer como empírico realmente, creo. Sí. Y bueno, o sea, aparecía mucha gente. Aparecían otros freestylers con ese nombre. Entonces, yo sí tomé esa decisión de cambiarme el nombre porque quería hacer como que mi propio camino, que la gente llegara más fácil. Al principio fue difícil que la gente lo supiera pronunciar, lo supiera escribir y lo supiera buscar, pero con el tiempo se fueron acostumbrando. ¿Te molestó en algún momento quizás que no supieran pronunciarlo, escribirlo? No, realmente es que, o sea, igual las personas lo entienden de una manera u otra y en verdad no me molestó, pero sí es como de que, ok, si ya te digo mi nombre, dime mi nombre bien, pero bueno, si lo dicen mal, lo corrijo y ya, no es como que me moleste. Y llegas al free, pero ¿cuándo el free dejó de ser un hobby y empezó a ser algo que tú dices, no, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es serio? En el 2022 yo me quedo fuera de una competencia de renombre que iban a ir todos mis amigos y yo me quedo fuera por situaciones personales que no pude controlar y eso mermó mi rendimiento. Entonces en el 2022, en febrero, tomo la decisión de, ok, ya yo estoy invirtiendo mucho tiempo de esto en mi vida, vamos a hacerlo en serio. Y en el 2022 en adelante empiezo como a entrenar más, a capacitarme más, a visualizarme más en grandes escenarios. Y así fue como que el paso del tiempo terminó forjando lo que yo quería. Pero del 2022 hacia atrás era muy, muy de hobby, muy de, ok, lo hago, pero no me dedico tanto. ¿Notaste un cambio? ¿Un antes y después cuando decidiste que ya no era un hobby? Sí, realmente cuando vi que pasaban 2 días y no entrenaba y mi cuerpo ya me lo pedía y mi cerebro también ya era como de que, ok, vamos por el buen camino. Luego en un tramo como de 4 o 6 meses ya se empezó a ver la subida de nivel y me empezó a llegar cosas buenas porque dejé de pensar en el destino y empecé a pensar en el proceso. ¿Cómo te sentías cuando veías ese cambio? Reconfortante porque el camino inicial fue muy solo realmente. O sea, habían personas que me apoyaban, la persona más cercana a mí, pero no le veían tanto futuro, sinceramente. Entonces, fui un loco soñador que cada pasito lo acercaba al sueño loco ese. Pero, bueno. Muchas personas quizás han señalado o hecho mención de tu comportamiento, tu forma de ser dentro del ámbito competitivo. ¿Cómo tú afrontas eso? ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Porque el cambio que ha dado Abdul Numenosis del 2020-22, cuando estabas en tus inicios en el free, ha sido totalmente diferente. El cambio que tú has dado ha sido enorme. Pero ¿cómo tú has afrontado los comentarios, las críticas? Sí me afectan realmente porque cuando tú dedicas tanto tiempo a una cosa y te le quieren tirar como tierra, es un poquito frustrante por tú simplemente hacerlo y ya. Entonces, sí me afectaban. Luego empecé como que a canalizarlo un poquito más, como de que, ok, ya mi posición debe de ser de que yo tengo que ganar o hacer lo mejor de aquí, con el público en contra, con el público a favor. Entonces fue un proceso de endurecimiento mental muy arduo realmente, porque muchas veces me quería retirar, porque, o sea, yo pensaba, le estoy dedicando mucho tiempo de mi vida a algo que me está quitando
tiempo y ganas de hacer otras cosas. Entonces, que la misma persona del movimiento, que son las que deberían de apoyar las cosas que se hacen, me estén tirando tierra, es muy, muy difícil. Antes me frustraba más, ahora ya es como de que he ido cerrando boca. Y bueno, o sea, se siente bien cuando ya tú no le estás dando motivo para que te critiquen. Entonces, básicamente ellos crearon un monstruo realmente y no lo saben. Entonces, es muy bueno. O sea, le agradezco igual. Y cuando tú llegabas a ese punto de tú decir, deberías retirarme, ¿qué era lo que te hacía volver? ¿Qué era lo que te hacía decir, no, que yo tengo que seguir intentando? Hubo un tiempo de que dije, me retiro en 2024. Dije, me retiro, ya no le veo más futuro. Y leo un libro de David Goggins, se llama Nunca Terminar. Primero leí No me puedes lastimar. Y hay una frase textual que dice, mi sueño no puede quedar en manos ajenas. Entonces, leí eso, me impactó y fue como de que es cierto. O sea, mi sueño, yo no le puedo dejar mi sueño en brazos de otro porque al final lo van a cumplir los otros y yo me voy a quedar con ese resentimiento. Entonces, la misma ambición competitiva que tengo de querer demostrar y demostrar, me hizo volver muchas veces. Y ya después del 2024, no volví a pensar en un retiro. Y sinceramente en un punto me vi en que me estanqué, como de que seguía haciendo la cosa bien, pero no le veía el futuro. Y fue como de que cuando me olvidé del destino, empecé como a que empezaron a llegar cosas buenas y eso ya me hizo quedarme definitivamente. ¿Y sientes que lo empezaste a disfrutar más también? Sí, antes era muy competitivo, antes para mí solo era ganar y ganar y ganar, pero ya empecé como que a disfrutar más de cuando lo hago, o sea, ya me pueden ver riéndome más cuando batallo y haciendo más cosas, quizá bailar o festejar cuando hago algo bien, porque antes era muy tenso, entonces era algo muy difícil realmente. ¿Tú sientes que ha sido difícil crecer en el free? ¿Cuáles son esos como principales retos que tuviste que pasar? El gáname a mí, o sea, siempre fue gáname a mí, convénceme de que yo era muy bueno, porque como te digo, el camino al ser tan solo al principio y que los feedbacks que llegaban eran negativos, era muy difícil como que confiar en el proceso, confiar de que tú lo estás haciendo bien. Entonces, gáname a mí fue siempre lo más difícil. Últimamente lo pude llegar a controlar y por eso he dado muy alto nivel. La meta de llegar a la Red Bull, a competencias de ese nivel, es el sueño de muchas de las personas que están en el mundo del free. ¿Cómo vivió Nume la noticia de que fue seleccionado para la Red Bull Centroamérica? Ya después de 7 años intentando, o sea, fue una locura. 7 años. 7 años de enviar videos, de que te digan que no, de que, ok, me preparo mejor para el año siguiente. Hubo un año que me eligieron, pero era menor. Entonces era como Dios quizá preparándome para cuando esté listo para hacerlo. Entonces fue una locura. O sea, yo me visualizaba cuando me dieran la noticia y nunca me visualicé como reaccioné. O sea, le di trompa a una silla que se acabó realmente. ¿Y cómo era lidiar con ese proceso? Tú 7 años intentando, recibiendo respuestas negativas. ¿Cómo era lidiar con ese proceso? 7 años. 7 años, es que, wow, 7 años es demasiado tiempo. Había mucha duda, era como de que, ok, realmente yo soy tan bueno como dicen, no solamente soy bueno a nivel local, o sea, quizá a nivel internacional no soy tan bueno. Y simplemente pasó en el momento que quizá yo estaba más listo y aproveché la oportunidad, gracias a Dios, pero era un proceso durante 7 años que se repetía, muchos sueños. Muchas veces diciendo, ganando la Red Bull, muchas veces perdiendo Red Bull, soñándomelo y idealizándolo. Entonces fue demasiado impactante para mí realmente. Cuando sacan mi nombre fue como de que, ok, un peso menos, ahora tenemos que resolver en Red Bull. ¿Tú sientes que el cambio de las personas de la plaza cambió cuando se enteraron, cuando la noticia fue pública, que era seleccionado para la competencia? Sí cambió, pero cambió quizá un poquito no te voy a decir mal,
pero sí me exigían un poquito más porque ya yo no soy el que viene a rapear el fin de semana, sino como de que nuestro próximo representante, vamos a ver qué hace. Y sí era como un poquito hostil, pero igual lo tomé como para prepararme, porque no sabía si la Centroamérica iba hacia aquí y me preparaba como para si me enfrentaba a un público que no era el de mi país. Afortunadamente no, pero... Quizás no todas las presentaciones en plazas, en competencias ya locales, previa a la Red Bull, no todas quizás fueron con un resultado 100% satisfactorio como uno lo esperaba. ¿Cómo era para ti enfrentar esas irregularidades? ¿Cómo lidiabas con eso? Era frustrante porque a mí no me frustra perder si lo hago bien. Era que no me encontraba y gracias a eso se me quedó el nombre de que yo no aparecía en los momentos importantes o de que yo no podía ganarle a los grandes exponentes. Entonces eran fantasmitas que aparecían cada vez que iba a una competencia grande a nivel local y batallaba con esa presión o con esa expectativa. Entonces para Red Bull ya tenían esa imagen creada de que se va a desaparecer de nuevo. Entonces era un poquito frustrante el pensar de que, ok, voy de nuevo a un escenario grande, ahora con personas que vienen de otros países, quizá ese contexto no me favorece. Y era mucha vuelta le daba en la cabeza, porque no quería que se repitiera, porque me iba a dar un golpe muy grande en mi carrera negativo. Pero sientes que eso quizás te impulsaba también a sacarlo mejor y dejarlo en destino de Dios. Sí, me impulsó a que esto no puede volver a pasar. Y sacar mi mejor versión en la preparación, lo de ir al psicólogo, preparar mi cuerpo, leer más, quizás cerrarme tanto a expectativas externas y quedarme yo con mi expectativa y con la imagen que tengo yo de número, sino una imagen fluctuada por las opiniones de otra persona. Entonces a mi preparación le metí muchísimas ganas y en el último año, en el 2025, lo tomé para fallar entero, en todo lo que podía fallar. Dejé de ponerme el chip de ir a ganar los eventos e iba a fallar, a probar y eso fue un punto de inflexión, porque en vez de pensar en Red Bull, iba y analizaba qué me faltaba para la Red Bull. Y fue una preparación que no me puedo quejar realmente. ¿Cuándo es la fecha exacta en la que te enteras que clasificaste para Red Bull Centroamérica? En 30 de abril del 2025. Y clasificas. Emoción, no te lo crees. ¿Cómo fue ese año de preparación? Llévanos por ese recorrido de practicar para dar lo mejor ese día. Ya fue la emoción, pasa un día y comienzan a llegar las dudas de, ok, yo tengo lo necesario para llegar óptimo a Red Bull. Y pensaba que sí, sinceramente. Busco ayuda de entrenadores de freestyle que existen. En mi caso yo busqué a la escuela de rap Infranich. Ellos son argentinos y trabajan con muchos competidores de élite. Entonces empezamos a trabajar juntos. Ellos tienen una visión muy clara de lo que quieren y manejan distintos estilos, más mi ambición y mi hambre de querer comerme el mundo y de ya llevar un régimen de entrenamiento establecido. Se le hizo muy fácil. Entonces, prepararme fue por eso. Empecé a ir al psicólogo y le puse en contexto de lo que hacía. Empecé a trabajar mi cuerpo y a practicar deporte para el cardio, para que no se me fuera el aire. Empecé a cuidar mi círculo más y a meditar más para poder estar un poquito más presente en momentos importantes y poder manejar la presión. Y ya lo otro fue ir a los eventos a fallar, porque era el único escenario de presión o simulación de presión más cercano a Red Bull que tenía. Entonces era como de que iba el domingo a competir, perdía por X, el otro domingo no podía
perder por eso. Claro. Y se empezó a notar a lo largo del año y cerré muy bien el año realmente. ¿Quiénes fueron esas personas influyentes en tu proceso? Los profesores de la escuela de Rapping Franish, mi psicóloga y mis amigos más cercanos, Nairobi, Alan, Casey, Keitel y los miembros del linaje. ¿Y cómo tú sientes que ese apoyo de ese círculo influyó en ti? Tenía de todo en mi círculo. Los miembros del linaje eran como... me maltrataban para yo sacar mi mejor versión. O sea, era como... era básicamente un entrenamiento mental militar. Era como de que, ok. ¿Quiénes son los miembros del linaje? John, R16, Dilema, Adonis, Moisés, Green, Raiden y Pop Evans. Todos lo pueden encontrar en YouTube y tienen carreras en el freestyle. Entonces después con mi otro círculo era más un poquito de ver más suave la cosa, como de que vamos a llevarlo un poquito más suave, vamos a ver las probabilidades reales y analizábamos. Entonces fue mezclar lo mejor de los dos mundos realmente. Llega el día de la Red Bull. ¿Cómo se sentía Abdul? Wow, me sentía muy tranquilo. En la estadía de la convivencia fue... o sea, ese fue mi mantra básicamente. De estoy muy tranquilo. Me preguntaban cómo tú estás. Y yo, tranquilo, realmente. O sea, y era... solo me salía a decir tranquilo porque realmente estaba muy tranquilo. El día de la Red Bull no teníamos contenido previo. Entonces sí me pasaba del lobby al hotel, del lobby a la habitación. Y me acostaba, duraba 40 minutos acostado para estar lo más descansado posible. Me paraba y volvía al lobby, hablaba con los muchachos. Y ya se sentía un ambiente como de tensión competitiva, pero relax. Y ya me acuerdo que teníamos que salir a las 4:45 hacia el venue. Y... o sea, la última imagen que tengo es mía dándole una vuelta a la manzana del hotel. Hablando conmigo, como de mentalizándome, como de que, ok, es tu primera. O sea, tú lo que tienes que hacer es dar tu nivel. Y hablándome mucho. Y ya cuando me alisto para irme, me notaba de lo más tranquilo del evento y más para ser debutante. Y cuando ya empieza la competencia, sabemos que todo el tema de las llaves son importantes y determinan el orden competitivo. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando tu nombre no salía? O sea, era una probabilidad, valga la redundancia, muy probable. Lo sabía, lo presentía de que iba a pasar. De que o iba a salir de primero y no iba a tener opción de ponerme, o iba a salir de último y no iba a tener más opciones. Entonces, era, o sea, pasaban los nombres, escuchaba las descripciones que decía el host y era como de que, uy, vengo. Pero igual me sentía muy tranquilo, o sea, no perdí la tranquilidad en ningún momento. Y eso para mí fue clave, porque no voy a decir que no sentía nervios, porque sí sentía nervios, pero no sentía ansiedad. Y porque la ansiedad la somatizo en el estómago y los nervios como de la adrenalina la siento más en el pecho. Entonces me sentía el estómago suelto y era como de que, ok, hoy no va a ser el día que van a venir los fantasmitas de nuevo. Y se ve. Mi estado de inconsciencia fue como total. Todito cuando salimos al escenario, todito iban como que muy focus, con sus 2 in-ears, y iban muy a competir. Y hay un clip de un video en el que salgo bailando. O sea, yo saliendo bailando. Vamos a llegar a eso. Sí, entonces era. Pero también algo que siempre notamos en las competencias es tu semblante serio. Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ya tú estás en el escenario, tú estás sentado, te vemos... Es como hay un contraste. Vemos a los demás competidores y te vemos a ti serio, totalmente. Eso siempre algo que me ha dado mucha curiosidad. Es que mi estilo es muy agresivo y muy confrontativo. Entonces no doy mucho espacio a reírme. Cosa que en esta Red Bull fue totalmente diferente porque saqué un lado jocoso que yo sabía que no tenía.
pero no me daba el espacio como para permitirme hacerlo. Y fue mágico, fue de los momentos más mágicos de la Red Bull en general. Y fue como de que siento a veces que le falté el respeto a la competición porque como que le quité todo el peso. O sea, hubo un momento realmente en mi batalla contra el Dair que digo, ¿dónde estoy? Porque veía los focos, veía la temática y veía las pantallas y no me lo creía que estaba en una Red Bull. Y el hecho de no creérmelo fue lo que me dijo, o sea, no lo pienses más y sigue matando. Algo que me da mucha curiosidad es qué pasa por la cabeza de un freestylero, qué pasa por tu cabeza cuando ustedes están en la batalla, rapeando. ¿Cómo es ese proceso de producir las ideas? Eso, o sea, venía pensándolo en el camino igual, como de que me gustaría ver cómo funciona la mente de un freestyler. En mi caso funciona como con imágenes. O sea, a mí no se me llegan palabras textuales, solo me llegan como imágenes. Perdón. Y trato ya de describir la imagen, como de que ya las rimas me salen solas. Pero sí es como que me dicen algo y yo lo que genero son imágenes en mi cabeza porque con las imágenes tu cerebro procesa más rápido. Ya si tú tienes una imagen, tú solo lo tienes que describir improvisando o algo así. Que gastar RAM, entre comillas, formulando la frase que quede perfecta y todo eso. Llega tu primera competencia con Kenyari. Sí. Hay mucha división sobre los resultados, hay mucha polémica en redes sociales. ¿Cómo tú sientes que ocurrió, que fue esa competencia? ¿Cómo la viviste? Excelente. O sea, Kenyari es un amor de persona y como competidor lo respeto bastante. Era mi competidor favorito de la lista realmente. Y bien, o sea, fue una batalla sublime de los dos. O sea, sublime, de las mejores batallas de esta temporada de Red Bull. Y ambos tuvimos demasiado momento. Y sí pienso que pudiera, o sea, dieron una réplica y creo que era el resultado más justo. Porque si daban ganador a uno de los dos, ese revuelo en redes sociales se iba a armar peor. Porque, o sea, no dieron chance a definirlo, sino como de que los que apoyaban a Kenyari iban a decir que me la regalaron y los que me apoyaban a mí iban a decir lo mismo. Entonces, la réplica creo que era el resultado más justo porque fue una batalla en la que ninguno de los dos fallamos y en la que los dos lo hicimos muy bien. Llega Aldair, donde muchos hemos bautizado los pasitos como el numeneo. ¿Qué pasa por tu cabeza? Es una faceta que realmente siento que es nueva, de Nume, sí, bailando en el escenario. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú dices, yo voy a tirar los pasitos? Damn. O sea, es que escucho el video de reggaetón, raro que lo ponga en el video de reggaetón. Y es como de que mi cabeza dice, ¿cómo lo voy a hacer? Porque, ok, o sea, yo puedo rapear bien, lo puedo fluir. Pero, ¿qué voy a hacer? O sea, fue muy mágico porque yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces, hasta el momento en que me veo meneando la cadera y digo, por aquí es. O sea, reggaetón, baile, ya. O sea, show. Y ahí le hago el numeneo y es como de que se cae el venue y digo yo, ya pasó. Fue porque el segundo round no fue definitorio realmente porque en el primer round sí llevé una ventaja, creo que suficiente. Entonces ya como, si ya no tenía presión previa, imagínate cuando ya me quito la presión de que sé que no voy a perder esa batalla por más errores que yo cometa. Entonces fue como de que me liberé y empecé a jugar. Y realmente fue épico realmente. Marcó realmente un punto en la historia. Sí. El apoyo del público fue increíble. Evidentemente fuimos el país host, pero ¿cómo tú sentías cuando gritaban tu nombre, voceaban tus rimas en el numeneo, cuando el público simplemente ya la perdió? ¿Cómo se sentía Abdul al sentir ese apoyo tan increíble del público? Me sentía bien porque era la primera vez que sentía que podía tener público a favor. Y entonces fue como un golpe en la mesa a todos los eventos locales de qué pasa cuando
tengo un poquito de público a favor. Lo que más me enorgullece del público es que yo era el local y para la gente yo era el favorito. Pero a mí me pararon batalla igualito en contra. A mis rivales le gritaron excelente. En el evento en general, las opiniones de personas que vieron el evento desde casa, que son creadores de contenido de freestyle, dicen que es el mejor evento, el mejor público. Hay que resaltar realmente al público dominicano. Claro, el mejor público del freestyle de élite es el dominicano, porque cada vez que viene se hacen eventazos. Y todos los creadores de contenido resaltan el ambiente. Tú le ves la cara en el semblante de que quieren estar ahí. Y eso es... O sea, eso es excelente para el público dominicano, porque lo van a seguir viendo, van a seguir trayendo eventos para acá y van a hacer que el freestyle de aquí crezca un montón. Es muy Beneficioso. Beneficioso, gracias. ¿Qué pasa? Llega la semi. ¿Qué pasa ahí? Me pasó de que obviamente uno piensa sus líneas argumentales en previo. O sea, uno piensa cómo puede ir la batalla para uno dominarla o plantear temas que le favorezcan a uno, pero uno no se piensa las rimas. En el round de objetos sí pienso que Eros me saca ventaja porque lo hace muy bien y yo me desconecté un poquito en el round de objetos. Cosa que hace que en el 4x4, en el segundo round, entre yo con el instinto de remontar y el botón del pánico así. O sea, lo pulsé, sí siento que hice lo suficiente para remontar la batalla, pero en el ambiente, en el sitio, decían que era réplica. Incluso me dijeron mucha gente que me robaron, cosa que lo respeto, lo valoro, pero internamente yo sí pienso que era Eros. O sea, Eros yo siento que hizo lo suficiente para ganar. Y si no era Eros, por el ambiente, por lo que la casa pesa o por lo que yo hice en el segundo round, que lo hice mejor que Eros realmente. Sí pienso que podía ser réplica. Si me hubieran votado directo, o sea, hubiera aceptado la victoria, obviamente, hubiera disputado mi final, pero sí me hubiera sentido... Esa sí hubiera pensado que hubiera sido polémica porque no me vi ganador en esa batalla. Igual a Eros lo respeto mucho. Y nos dimos el respeto, el respectivo respeto. Y bien. Y cuando sale Eros, no sale Nume en el resultado de la semifinal, ¿qué sentiste? Bien, o sea, lo acepté porque dije, ok, esta batalla la perdí por mi primer round, que no me sentí cómodo y no me daba tiempo. O sea, al yo andar por el escenario no me daba tiempo de ir a los objetos, sacar el objeto, pensar una rima. No me daba tiempo. Y ahí me faltó picardía y experiencia. Porque a todo esto es mi primera participación en Red Bull. O sea, voy a aprender de esta. Y cuando salen 2 carteles y una réplica, digo como de que, ok, o sea, votaron bien. Y me siento aliviado. Y lo que digo es, no he terminado todavía, porque falta otra batalla, digo. Y me mentalizo y digo, veo a todo el mundo como que consolándome, como que y le digo, no, o sea, lo acepto, pero por favor, déjenme concentrarme que falta otra. Y decía, o sea, se me ve en la gesticulación que lo que digo, no he terminado. Evidentemente llega el momento de más tensión, tanto para el público y creo que también para ti. La batalla por el tercer lugar. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Cómo la viviste? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuéntanos. A Saki van a pensar que yo lo que estoy diciendo un bien queda, pero con todo, o sea, con la mayoría de todos los participantes hice buenas migas. Entonces con Saki fue como de que habíamos hablado mucho, esta iba a ser su última Red Bull, él quería hacerlo bien. Y antes de la Red Bull, ya estábamos en el backstage, estábamos en el venue ya. Y era como de que ya fue, me decía. Y quería hacerlo bien. Me dice que quiere retirarse y yo, ok, lo consuelo, le doy la buena vibra y todo eso. Hasta que llegue el tercer puesto. Cuando veo que me toca contra Saki,
se me llenan los ojos de sangre porque, ok, te quiero y te respeto, pero yo no quiero mandar video el año que viene y tú te quieres ir, tú quieres retirarte. Tú no te vas a retirar con mi tercer puesto. Entonces, se me inyectan los ojos de sangre y se nota en la vibra de que Saki tira dos patrones al público y yo voy a Saki con el cuchillo en la atacando. boca. Sí. ¿Y cómo te sientes de que muchos medios internacionales hablan de tu perfil competitivo y hablan de una posibilidad de que tu nombre suene para la Mundial de FMS? Otra chance de representar el país, o sea, el yo verme en ese escenario con la tricolor en el pecho es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, me sentía como un pelotero en el Clásico Mundial. Y me da mucha risa y mucha ternura de que cuando gano el tercer puesto, se me ve en la cara de lo inconsciente que yo estoy, porque, ok, o sea, yo celebro de que fui tercero, de que no voy a mandar video, pero yo tenía lejos todo el impacto que yo haya generado. O sea, me sentía como en un reality show. O sea, la gente sabe lo que está pasando afuera, pero yo me sentía en ese momento como de que, ok, un tercer puesto, o sea, represento a mi país, segundo dominicano en un podio de Centroamérica en 4 ediciones. Y bien, o sea, me sentía nítido y lo que digo es la próxima la gano. Pero ya cuando tomo mi teléfono como que 4 horas después del evento, porque no lo tenía arriba, era como de que, ¿qué está pasando? Y han salido reacciones, han salido opiniones, han salido gente pidiéndome para ligas profesionales. Hay gente que dice que sí o sí tengo que estar en el Mundial 3 vs 3 con República Dominicana. Entonces me llena de orgullo porque yo lo que era un niño que quería ponerme mi bandera y salir a representar a mi país. Entonces era súper... ¿Y cómo era ver la opinión de freestylers que tienen años de experiencia, que han estado en miles de competencias internacionales, hablar de números? Eran gente que yo admiraba cuando tenía 16, lo sigo admirando. Y, o sea, me reconforta mucho porque fue como de que, ok, lo hice bien. O sea, perdón. Fue como de que, ok, bien. O sea, tu perfil le gustó. O sea, todo por lo que tú tienes luchando y cosechando y sacrificando cosas, valió la pena. Y la mayoría tienen opiniones súper buenas de mi persona. Qué bueno. Estamos a ley de casi una semana de que se cumpla, de que pasó la Red Bull. La Red Bull fue hace unos días. ¿Cómo sientes? ¿Sientes que ha habido algún cambio? ¿Cómo sientes que has recibido todo ese amor, aprecio de las redes sociales, tanto opiniones positivas como negativas? Porque hay de todo un poco. ¿Cómo sientes que ha sido ese cambio a una semana de la Red Bull? Bien, porque creo que voy por 1,000 seguidores nuevos. El alcance y el impacto ha sido brutal. O sea, casi en el 1,000,000 de cuentas alcanzadas solo mi perfil. Y todavía no he descansado en mi casa. O sea, todavía no he podido tener un día de relax, como de que, ok, respira, lo hiciste. Y no desempaco todavía. O sea, tengo toda la maleta hecha todavía. Y ha sido mucho mejor de lo que pensaba porque el tercer lugar, si analizas el impacto y el nivel, como que se me queda corto. Porque gané más con tercer lugar. Entonces, ha sido un cambio fenomenal. Muchísimas gracias a la gente que me apoyó. Y sí me tienen como alguien... Me bautizaron como el gallo criollo. Dije... Porque hacía mucho tiempo que no subía un gallo dominicano con técnicas de élite, pero con acento dominicano y representando a la dominicanidad. Porque eso lo queremos y lo respetamos mucho, obviamente. Ha hecho historia. Pero sí, la única quejita que tiene Éxodo es que quizá habla muy neutral y no lleva tanto la dominicanidad. Y conmigo sí se sintieron muy, muy agradecidos y muy representados. La parte mala, obviamente, o sea, eso va a seguir estando. Pero obviando las amenazas de Costa Rica, Panamá y Venezuela, todo ha sido muy bien. Igual los quiero. Ojalá ir a su país y rapear contra los mejores, ganarle a los mejores y demostrar que soy un MC que puede competir en cualquier parte del mundo, no solo aquí en Dominicana.
Y tú estás haciendo como con un tipo de doble vida, porque al final del día tú sigues siendo estudiante. No sé si lo habías dicho en tu presentación al inicio. Tú eres estudiante de Litla, tú tienes una vida totalmente normal, pero ahora también tienes la Red Bull y la gente está encantada contigo. Sí, es un poquito tedioso el tu amanecer haciendo tareas porque tienes actividades al día siguiente o el tú tener que adelantar tarea antes de tú irte a competir es muy... O sea, es muy vertiginoso realmente, pero no lo cambiaría. O sea, porque sé que el futuro va a ser brillante. Y si bien en un tiempo me drenó totalmente la energía porque estaba ejecutando mi plan A y mi plan B al mismo tiempo, con el tiempo lo llegué a sobrellevar y esa gente tan loca conmigo, en verdad. Me da vergüenza, tengo que acostumbrarme a esta vida un poquito pública, porque a mucha gente le he dicho que yo lo que tengo es un hermano, pero se va sobrellevando. ¿Y qué tú le dirías a ese número del 2018 que vio por primera vez su video del freestyle? ¿Qué le dirías a ese número que en algún momento pensó en retirarse? Que le haga caso a la vocecita que le decía que iba a estar ahí y que iba a ser mejor que como lo imaginó, y al que se iba a retirar que no lo hiciera, que tiene muchas armas y que es muy joven todavía, porque a nivel de free ya yo tengo arruga, ya tengo 7 años, 8 años compitiendo, pero tengo 22 años solo, ¿me entiendes? O sea, sigo siendo más joven que las personas que son los referentes. De la lista yo era de los 3 más jóvenes, ¿me entiendes? Entonces, eso le diría de que le siguiera echando ganas y que rompa como pueda. Y ya para ir cerrando, cumplís un sueño. Sí. Un sueño grandísimo. Pero ¿ahora qué? ¿Qué le espera a Nume? ¿Qué le espera a Abdul? Fue un primer paso para mi sueño, realmente. Mi sueño es seguir representando Dominicana y que pueda entrar a la élite del freestyle profesional y quizá vivir del freestyle y que Dominicana tenga más representantes. Ahora viene una etapa de exposición y de aprovechar las oportunidades y sí puedo. Está en mis manos abrirme la puerta al profesionalismo realmente. Mil gracias por compartir tu experiencia con nosotros y muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a ti, un placer.